alcalde de Bogotá. El magistrado Israel Soler preside el Tribunal de Cundinamarca que toma esta decisión. Magistrado Soler, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo está? Un saludo especial para usted, para todos los oyentes de Blue Radio. Presidente, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa esta decisión que ustedes han tomado? Bueno, esta decisión entonces significa que el Consejo Nacional Electoral ya tiene un término definido en esta sentencia de 15 días calendario para que adopte la decisión correspondiente, para que diga si se violaron o no los topes establecidos por esa misma institución y luego de que decida de que expida el certificado correspondiente, también se le da un término muy breve de un día a la Registraduría Nacional para que expida la certificación relacionada con los requisitos constitucionales y legales relacionados con la revocatoria del mandato del alcalde Peñalosa. Sí, magistrado Soler, si se violaron los topes por parte del comité promotor de la revocatoria, la misma quedaría muerta, es decir, el Consejo Electoral en ese caso diría que no se cumplen los requisitos para avanzar en la iniciativa. Sí, digamos que es una decisión que no está en esta sentencia, pero pues esa sería, si está denunciado, ese sería uno de los requisitos específicos para que se expida el certificado correspondiente, que no se hayan violado los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuánto tiempo lleva de tardanza el Consejo Electoral para definir la situación de esa revocatoria? ¿Por qué decide el tribunal aceptar la petición que hace el demandante? En este caso se dice que debe haber un plazo razonable y ya se lleva más de 14 meses desde que inició este proceso de revocatoria ante esa entidad y no se ha adoptado esa decisión. Para eso entonces, como digo, se utiliza el concepto de plazo razonable y además se mira en otros eventos que la Registraduría Nacional no ha tomado sino aproximadamente 6 o 7 meses, pues en general, digamos, todo el proceso ante el Consejo Nacional y la Registraduría ha tomado 6 o 7 meses para adelantar este trámite y expedir el certificado correspondiente. En este caso, como se llevan más de 14 meses, incluso también se trae a colación en esta el tiempo que duró el trámite del alcalde Petro y que fue superior simplemente a un año, pero en este caso se llevan ya más de 14 meses desde que inició el trámite y no se ha adoptado la decisión. Entonces, por eso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca toma esta decisión de darle los plazos que ya se han anunciado a las dos entidades, como son Registraduría y Consejo Nacional Electoral. Magistrado Soler, esto es una tutela, esto es un fallo de tutela. Correcto. ¿Cuál derecho constitucional se violó? Porque se me ocurría que por esta vía muchas personas, muchos colombianos podrían reclamar que sus procesos judiciales avancen y se resuelvan rápidamente. Y como es una acción de tutela, entonces solo se protege derechos constitucionales fundamentales, en este caso específicamente el derecho al debido proceso y también a la participación política. Son derechos y fundamentales que se encuentran previstos en los artículos 40 y 29 de la Carta Política. Es decir, cualquier ciudadano al que se le esté demorando un proceso en un juzgado podría recurrir a él por defendiendo su debido proceso, el derecho al debido proceso. Bueno, digamos que en esta decisión no se dice así, pero lo que se sabe y lo que se decide normalmente es que en efecto cuando también ya son términos que no son razonables y solo para esos efectos existe el mecanismo de la tutela, pero en este caso pues simplemente está encaminado a ese plazo y a ese debido proceso que debe utilizar la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para decidir, porque dice que pues ya no es un plazo razonable después de 14 meses de iniciado ese trámite y que todavía no se haya decidido de fondo el asunto. Magistrado Soler, ¿había un perjuicio irremediable de por medio? Aquí se hace más énfasis en el debido proceso y se hace la comparación. Como no, pero digo, se supone que la tutela es un mecanismo excepcional para proteger unos derechos. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. ¿Y aquí se agotaron los otros recursos? Aquí se dice que no se tienen otros recursos porque no hay un acto administrativo, por decir algo, para enjuiciarlo. Entonces simplemente es una omisión en decidir y por eso entonces no hay otro mecanismo, se hace ese análisis y no existe otro mecanismo eficaz, teniendo en cuenta también se dice aquí que pues los términos ya son breves y cuando le falte menos de un año ya no se puede adelantar el mecanismo de la revocatoria directa.
Sí, ¿y en qué Claro va que entonces la investigación? Si es un caso completamente aparte sobre Gustavo Merchán Franco, promotor de la iniciativa precisamente para revocar al alcalde Peñalosa. Sí, en este año entonces el Consejo Nacional Electoral abrió un proceso en el mes de febrero, pero pues aún no se conocen los resultados y se infiere de lo que se dice aquí que no ha terminado ese procedimiento administrativo. De alguna forma, doctor Soler, esta determinación del Consejo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corrijo, o esta determinación judicial, lo que hace es ponerle límites o ponerle tate quieto, como se diría de manera popular, a las entidades que eventualmente dilaten decisiones que tienen que ver con derechos como este, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a participación política. Sí, en efecto, sí, lo que se dice es que ya el plazo que ha utilizado pues ya es un plazo que no es razonable y que debe decirlo. Obviamente se infiere también que pues si hay plazos razonables pues no quieren decir, eso no quiere significar tampoco que sean indefinidos. Y en efecto, si se le pone un plazo ya y se dice que pues ahora el tiempo que se ha utilizado es... Doctor Soler, la tutela, si le entiendo bien, es para que el Consejo Electoral diga algo, no necesariamente reviviendo la revocatoria, ¿no? Correcto, entonces para que diga si se violaron o no los topes, pero sí, no, digamos, esa es una decisión que corresponde específicamente al Consejo Nacional Electoral. ¿Y a usted no le parece increíble, entre paréntesis, que un tribunal judicial tenga que decirle a un tribunal electoral que tome una decisión? Pues digamos que son los mecanismos previstos en la Constitución y en efecto pues están establecidos para eso, para cuando la administración en determinados casos no adopta una decisión como en este, pues tenga que ser el órgano judicial el que diga cómo se debe proceder. El doctor Israel Soler es el presidente del Tribunal de Cundinamarca, nos acompaña esta mañana explicando la decisión sobre la revocatoria del alcalde Peñalosa. Doctor Soler, gracias. Con mucho gusto, Néstor. Gracias por la explicación. 8:19.